9:32, 17 grados la temperatura, ni los domingos nos dejan descansar. Una información de último momento. Dicen que un gerente del INCA, del Instituto de Cine, está, yo supongo que simbólicamente, atrincherado y que no renuncia. Lo acusan de corrupción. Enseguidita, el ministro de Cultura, Pablo Avelluto, que es el responsable último político, responde a todo. Y además, un mano a mano con Facundo Manes. Enseguidita. Y un super miércoles que se viene. Algunos dicen, si se aprueba la ley que vuelve las tarifas para atrás, en la Argentina se arma un escándalo económico y cambiario parecido al de hace unos días. Esperemos que no suceda. Programa que explota. Segundos. Volvemos. Buenas noches. Ni los domingos nos dejan descansar, ¿eh? Dicen que se atrincheró un gerente del INCA, el Instituto de Cine. En segundos, el ministro de Cultura, Pablo Avelluto, que ya está invitado por otro escándalo en el INCA, de las autoridades pasadas, nos va a decir qué es lo que está pasando. Ahí está. ¿Qué es lo que dice Clarín? ¿Me lo mostrás, por favor? Escándalo en el INCA. Se atrincheró, entre comillas, un gerente al que le pidieron la renuncia. Es una nota escrita por Alfi. Ya está llegando Pablo Avelluto. Pero atención, quiero decirte dos cositas más. El miércoles que viene es un día D en la Argentina, ¿eh? Si se aprueba el proyecto de la oposición que retrotrae las tarifas, están diciendo dentro del gobierno, están diciendo muchos gobernadores peronistas que se va a resentir mucho la economía. Yo no voy a ser irresponsable de decir que va a volver una corrida cambiaria, porque nadie sabe si va a suceder, pero están muy preocupados. Por supuesto, si esto sucede, el presidente lo va a rechazar. Los voceros del gobierno están toreando a la oposición racional y le están preguntando, ¿van a ir detrás de Cristina en esta también? Ya vamos a tener novedades sobre eso. Pero el editorial de hoy tiene que ver con dos preguntas. El fin del relato M, ¿por qué hay un relato M? La vuelta del relato K. Unos, como Cristina Fernández, Hugo y Pablo Moyano, fogonearon el otro día, el 25, una marcha contra el fondo, no porque sean almas sensibles o porque la patria está en peligro, como dicen ellos, sí para evitar ir a la cárcel, o mejor dicho, para desviar la atención de los graves delitos por los que están acusados. ¿Qué graves delitos? Integrantes o jefes de una banda criminal, lavado de dinero, apriete y pedidos de coimas a pequeñas y medianas transportistas. Pero otros, como el presidente Macri y el jefe de gabinete, Marcos Peña, a mi entender, persisten en algo que para mí es soberbio. La soberbia de suponer que a la sociedad argentina la va a enamorar un sueño como la baja del déficit. Por supuesto que para que la Argentina funcione necesita que el déficit se baje. Pero eso no va a enamorar a nadie. Yo creo que a Macri y a Peña y a la mayoría de los que integran la mesa chica del gobierno, a veces no parece hacerles efecto ninguna crítica. Ni las interesadas, que hay muchas, ni las bien intencionadas. Entre el relato M, porque hay un relato M, aunque sea el antirrelato, y el país, o el país, el propio gobierno, la llamada oposición racional, todos deberían encontrar una alternativa posible para salir de esta crisis. Dentro de un ratito yo voy a hablar mano a mano con Facundo Manes. Manes, un recontracapo, dice, si no ponemos todo lo que tenemos que poner y no resignamos mucho la parte que nos toca, no vamos a salir más de la crisis. Pero aquellos, los anteriores, Cristina, Moyano, Kicillof, los chicos grandes, ya son bastante grandes, de la cámpora, y algunos idiotas útiles, que nunca faltan, fueron construyendo un relato mentiroso, pero muy efectivo. Relato mentiroso, pero muy efectivo. Un discurso que al kirchnerismo le sirvió para mantenerse en el poder durante 12 años. 12 años, ¿eh? Los primeros 2 años estaban bien, después empezaron a mentir con las estadísticas y no pararon más de mentir. Al mismo tiempo, tanto relato ficticio terminó mostrándolos como lo que para mí de verdad son, autoritarios, sectarios, portadores de una superioridad moral mentirosa y encima algunos chorros, como lo confirman no solo los bolsos de José López,
sino la detención de Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián de Sousa. Y escuchá, de casi un centenar de funcionarios o de exfuncionarios del gobierno. Pero, además de todo eso, ellos dejaron una inflación reprimida, más del 30% de pobres, un Estado sobredimensionado, un déficit primario de casi el 7%, emergencia energética y un sistema de corrupción que contaminó cada rincón de la administración. Desde los entes autárquicos, ahora que vamos a hablar del Inca, 3 presidentes del Inca metidos en un procesamiento y uno fue ministro de Cultura, Jorge Cosia, hasta el sistema judicial, desde la municipalidad más pequeña hasta el ministerio más grande. Por eso la mayoría de la gente que labura, produce y quiere vivir en paz los rechaza y no desea que vuelvan nunca más. Eso es la verdad. Pero estos, los actuales, por su obcecación y su batalla contra la vieja política, y vos, que siempre me ves y me escuchás, no te enojes, ¿eh? También hay que decírselo. Ellos también fueron construyendo una narrativa propia, un relato que al principio fue comprado. No es el mismo relato acá. ¿Será el antirrelato? Pero al principio fue comprado por novedoso. La corrida cambiaria y la devaluación lo están terminando de derrumbar. Es ciertamente, consciente o inconscientemente, un relato elitista y también de cierta superioridad moral. Un relato que tiene nombres y conceptos propios. ¿Qué conceptos? Círculo rojo, nave espacial, el mejor equipo del mundo, la avalancha de inversiones que, por supuesto, nunca terminaron de llegar. Tuvieron que pasar 2 años y medio de gobierno para que el nuevo relato M se empezara a chocar contra sus propios errores. ¿Qué errores? Yo desde siempre lo planteé, no es que sea un sabio, lo vieron muchos. El error de ocultarle a la mayoría de la gente que cuando Macri asumió el avión de la Argentina estaba a punto de estrellarse. Lo dicen ahora, pero en su momento no lo dijeron como lo tenían que decir. El error de no tener un ministro de Economía que centralizara todas las áreas, industria, transporte, energía, obra pública, entre otras. El error de poner como principal motivo para no poner un ministro de Economía centralizador el ego de Prat Gay o los viejos, digo antiguos, no por viejos, egos de Domingo Cavallo o Roberto Lavagna. El error de haberse presentado como la contracara absoluta de la corrupción kirchnerista. ¿Y por qué digo que fue un error? Porque pusieron la vara tan alta que cuando empezaron a manifestarse conflictos de intereses de CEOs exitosos en el sector privado, los empezaron a colocar en una posición muy incómoda. Más errores. El error de endeudarse para alimentar instrumentos financieros propios de la timba internacional y no del desarrollo. Y esto lo vieron dentro del gobierno. Incluso el propio presidente no pensó que iba a estallar así. Más errores, más errores. El error de no llamar de entrada a una parte de la oposición para concretar un acuerdo básico, que podía haber incluido además ofertas de cargos. Sí, no te asustes, ¿eh? Cargos, pero no para pactar, para hacer pactos espurios. Cargos para ampliar una coalición que había ganado las elecciones, pero que ahora, lo recuerdan todo el tiempo, no tiene mayoría en el Parlamento. El miércoles va a ser un problema eso. Y que apenas gobierna 6 de las 24 provincias que tiene la República Argentina. Más errores, el error de seguir confiando ciegamente en el libre mercado bobo, mientras los formadores de precios remarcan sus productos por las dudas y sin justificación. El error de haber planteado aumentos de tarifas demasiado altos sin una fuerte campaña de comunicación continua que lo explicara. Una campaña de todos los días. El error de no comunicar con éxito las muy buenas noticias,
como la vuelta al crédito hipotecario o el dato de que la ayuda social en términos absolutos es todavía mayor que la del gobierno anterior. ¿Lo podés creer vos? Yo sé que es así. Los datos oficiales dicen eso. No lo transmiten con la fuerza, creo yo, que lo deberían transmitir. Todas estas malas decisiones políticas le fueron siendo mencionadas al presidente y a Peña desde el inicio del mandato. Ellos dicen que las escucharon. Repitieron, te lo tomo. Pero a mi entender, o no supieron o no las quisieron cambiar. Sí, decían, te lo tomo, ¿no? Está sorprendido. Es una manera de conversar, ¿no? Es parte del lenguaje también. Alguien te pregunta, a mí me parece esto, te lo tomo. Desde que empezaron las llamadas turbulencias hasta ahora, lo mejor que hizo el presidente, para mí, fue la autocrítica del miércoles 16 de mayo pasado. Pero esa autocrítica contiene un gran riesgo, que no sea tomada como verdadera, que no venga acompañada por un cambio real. Real, simbólico, concreto y también del relato, la narrativa, como quiera llamarlo. Por ejemplo, no es suficiente para que la sociedad lo acepte plantear una baja del déficit como una meta en sí misma. Lo que el gobierno debería hacer, y ahora se lo voy a preguntar a Beluto, es plantear un ajuste proporcional entre los que más tienen y los que menos tienen. Que el mayor sacrificio lo hagan los que están en mejores condiciones de hacer ese sacrificio. También debería informar todos los días, sobre cómo evoluciona la batería de ajuste de los gastos superfluos de la política que acaban de anunciar. Yo vi, como habrás visto vos, el sobre de sueldo del chofer del Banco Central. 120.000 pesos. Bueno, deberían dar muchas precisiones y detalles como esos. Precisiones y detalles como los que anunció, por ejemplo, en su momento la gobernadora María Eugenia Vidal para la provincia. Según la información oficial, ese plan logró bajar el gasto en 6.000 millones de pesos en 2017 y aspira a bajar 14.000 millones de pesos en 2018. Incluye un recorte del presupuesto de la legislatura de 2.500 millones de pesos para este año. Una reducción de 220 cargos de la estructura política por 600 millones de pesos. La eliminación de las jubilaciones de privilegio. Descentralización de las compras con un ahorro previsto de 900 millones de pesos. Digitalización de trámites como la jubilación. Los propios trámites del registro civil y ciertos trámites del IOMA por 200 millones de pesos. Eficiencia en las licitaciones de obra pública que generarían un ahorro de más de 500 millones de pesos. Ahorros de gastos operativos en inmuebles, contrato de alquileres, limpieza, la baja del gasto de energía y servicios básicos. ¿Por cuánto? Por 700 millones de pesos. El denominado plan de ahorro del gasto, así lo denominan en la provincia, no va a solucionar todos los problemas de la provincia de Buenos Aires de la noche a la mañana, seguro que no. Pero contiene un mensaje simbólico y también de impacto económico real. Un mensaje suficiente como para que a Vidal se la perciba más sensible y cercana que a Mauricio Macri. Por eso el fuerte ajuste del gasto, cuya información filtraron fuentes del gobierno nacional hoy, para mí debería haber sido comunicada y detallada de manera oficial, por un vocero oficial, en un marco institucional, acorde con la gravedad del momento. Y una última advertencia, hablando de relatos, para los dirigentes de la oposición. La oposición que dicen ser una alternativa entre el relato M y el relato K. La oposición, entre comillas, racional. Si el miércoles próximo el Senado termina sancionando la ley de revisión de las tarifas 5 meses después de la aprobación del presupuesto, el mundo va a seguir pensando que toda la oposición baila al compás de Cristina, independientemente del veto presidencial. Ministro Abeluto, buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches, Luis. Ya nos sentamos ahí. Información de último momento. ¿Qué pasó con el gerente internacional del Inca que dice que no se fue y que ustedes lo renunciaron?
Bueno, su cargo él lo puso a disposición de Ralph Hayek, el presidente del instituto, y estimo que mañana será dado de baja. Como es un personal de planta permanente, seguirá manteniendo su planta permanente hasta tanto el sumario que se le está llevando a cabo defina su responsabilidad. O sea, se le quitó el cargo. Se le quitó el cargo de gerente. Ah, pero sigue siendo empleado del Estado. Los empleados del Estado no se los puede echar, es un tema para discutir largo. ¿La mayoría de los artistas son K, Abeluto? No, hay muchos artistas K y hay muchos que no lo son, y para mí es completamente irrelevante lo que piensa un artista en términos políticos partidarios. ¿Perdón? Irrelevante. ¿Para usted es irrelevante lo que piense un artista en términos políticos y partidarios? Yo no elijo, ni el Estado elige, ni promueve, ni condena a un artista por aquel a quien vote, por sus ideas. Tener una democracia nos llevó muchos años, y que nadie nos persiga por nuestras ideas también. Por lo tanto, respeto todas las ideas. No creo que la de un artista valga más que la de cualquier otro ciudadano. Muy bien. Yo primero te voy a presentar el informe y después le voy a pedir a Machiavelli que me amplíe más. A esto lo llamamos, no es ni siquiera el misterioso, el ventajoso tercero J. Es un sistema por el cual el Inca, un sistema discrecional, por el cual 3 presidentes del Inca, Cosia, Álvarez, Masure, 3 presidentes del Inca. De hecho, Cosia se fue del Inca y fue ministro de Cultura. Revolearon un sistema discrecional. Yo diría, leyendo el expediente, y me lo leí todo, casi 300 fojas, para sus amigos, para sus productores amigos, de películas que se estrenaron, que no se estrenaron, documentales que no tuvieron ningún destino, y cuyo dinero fue revoleado sin el más mínimo control. Es un informe escandaloso, y algunos de los materiales fílmicos que vas a ver, con todo el respeto del mundo, como si esto fuera poco, dejan mucho que desear. El escandaloso 3J, 30 procesados entre productores, funcionarios y un actor. 3 expresidentes del Inca, casi 20 productores de cine, un actor y 3 ex rectores de universidades de la provincia de Buenos Aires fueron procesados como partícipes de una defraudación millonaria al Estado perpetrada por el uso discrecional del artículo denominado en la jerga de la actividad tercero J o 3J. El dictamen fue firmado el 27 de abril pasado por el juez Claudio Bonadío, y la información fue publicada horas después por el periodista Omar Lavieri de Infobae. El delito que el juez les imputa es defraudación a la administración pública por más de 4 millones de dólares otorgados por el Inca entre 2003 y 2009. El fraude consistía en la entrega de subsidios para la realización de películas y documentales que en algunos casos no se terminaron de realizar. Una fuente vinculada a la investigación le aseguró a La Cornisa que los presupuestos estaban inflados y se armaron a medida de subsidios que nadie controlaba. El dictamen se ocupó de destacar casos extraordinarios, como la serie documental La Historia de América, realizada por Maíz, la productora de Pablo Robito y Fernando Sokolowitz. En su momento, Maíz recibió del Inca 1.600.000 pesos, pero no llegó a terminar la serie y a entregar los 13 capítulos prometidos. Mirá las imágenes de otro caso de película. Se trata de 1973, Un grito de corazón. Fue producida por Liliana Masure, expresidenta del Inca y actualmente procesada en la causa. Trata sobre el regreso de Juan Perón en 1973 y el rol de la juventud peronista. 1973, Un grito de corazón, de Liliana Masure. Perón vuelve era un grito de resistencia, era un grito de victoria. Otro expediente observado es el de la película Che, un hombre nuevo, producida por la Universidad de San Martín. Su ex rector, Carlos Ruta, también fue procesado por esta causa. Acuérdense que la revolución es lo importante y que cada uno de nosotros solo no vale nada. Entre los procesados más beneficiados se encuentra Víctor Ramos, presidente de la Asociación Civil SOS Discriminación.
recibió subsidios para 7 películas por un monto cercano a $1.300.000. Ramos hizo cosas como esta. A mí no me parece que un violador pase para este lado, mate y asesina a una nena y quede impune. Eso no es asunto ni tuyo ni de nosotros. Pero no es ajeno, chabón. Es asunto de nosotros, loco. Los subsidios se entregaron por medio del artículo 3, inciso J, de la Ley 17.741, que regula la actividad del cine en la Argentina. En la jerga se lo conoce como el ventajoso 3J, que permite al presidente del Inca otorgar subsidios de manera discrecional, sin la evaluación de un comité de calidad o de necesidad. Los subsidios 3J se otorgaron a películas de directores principiantes, realizadas por organizaciones sociales y también por reconocidas productoras. En la mayoría de los casos eran productoras, organizaciones o directores amigos y del palo. Artistas con los que Néstor Kirchner y Cristina Fernández necesitaban quedar bien. En la resolución, Bonadío señaló que por eso se deberá tener muy presente que la presidencia del Inca, responsable en definitiva del mecanismo administrativo y de los controles, decidió durante años liberar sumas de dinero hasta completar el total comprometido, omitiendo el control. Por esta razón, fueron procesados los 3 expresidentes del Inca, Jorge Cosia, Jorge Álvarez y Liliana Masure, como los máximos responsables de la defraudación al Estado. Cada uno de ellos fue embargado por 7 millones de pesos. Entre los productores beneficiados por los subsidios y procesados como partícipes necesarios en la maniobra, además de Robito y Sokolowitz, se encuentra Marcelo Chapes, Marcelo Céspedes y el actor Víctor Laplace. Robito, al igual que Masure, pasó de productor a funcionario del Inca. Tuvo que renunciar a su cargo junto con Alejandro Caseta. También fueron procesados el ex rector de la Universidad de San Martín, Carlos Ruta, el ex rector de la Universidad de Lomas de Zamora, Horacio Begunde, y Ana María Jaramillo, todavía rectora de la Universidad de Lanús. Bueno, ahora yo le voy a preguntar al ministro Abeluto, ya que está acá, y que hay un escándalo bárbaro con el tema del Inca y el gerente internacional por otra eventual causa de corrupción. Un par de cosas que tienen que ver con los artistas y los subsidios y las preferencias políticas. Pero, Hugo Machiavelli, ese cuadro que me vas a mostrar es tremendo, es escandaloso. Sí, mira, este cuadro son las 7 películas y documentales por las cuales Víctor Ramos recibió $1.600.000. A ver, primero quiero aclarar algo. Víctor Ramos se presenta a producir documentales y películas como el titular de una asociación civil que se llama... SOS Discriminación. A ver, yo no digo que las ONG no deban hacer películas ni documentales. Lo que digo, ahora se lo voy a preguntar al ministro también, que debería haber un criterio de calidad, de selección, e insistimos, trayectoria, insistimos, esto no puede ser al voleo y discrecional. Pero seguí, por favor. Bueno, justamente, Luis, la utilización de este artículo, inciso J de la Ley de Cine, generó que de manera discrecional se asignaran solamente a Víctor Ramos la confección de estas 7 películas. Y mucho dinero a propósito de film que no se conoce. Bueno, pero yo creo que llegaba a $1.300.000. Sí, sí, exactamente. Los subsidios del Inca para esas películas que, a ver, por ahí son espectaculares. Yo vi un par, no son de mi agrado, qué sé yo. Hay mucho para discutir eso, ¿no? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y un detalle que no es menor, porque hablamos de lo cuantitativo, pero mirá en lo cualitativo. Por ejemplo, el documental Pensadores lo empezó a hacer José Num, todos conocemos quién es, y lo terminó haciendo José Pablo Feynman. Otro documental del mismo tenor lo hacía Beatriz Sarlo. No. José Num fue ministro de Cultura, ¿no? Secretario de Cultura. Fue secretario de Cultura de la primera etapa del gobierno de Kirchner. Y lo terminó siendo José Pablo Feynman. Bueno, claro, ahí ves lo cualitativo, que hay un montón de casos que analizamos. Te menciono estos solamente. Otro documental similar que lo hacía Beatriz Sarlo y lo terminó haciendo María Ciobane. Claro, originalmente lo tenía que hacer Beatriz Sarlo y lo terminó haciendo María Ciobane. Pero independientemente de eso, sí, te daban subsidios. La norma decía que te tenían que dar que el Inca se quedaba con el 70% de todo lo que daba, porque después podía vender ese 70% de la película. En el caso de los documentales o las películas de Víctor Ramos,
el Inca le da el 5000% en uno de los casos. Claro. Es una locura, es un escándalo, y además, de un escándalo del que se habla poco, ¿eh? Yo no sé si hay una especie de pacto de silencio para que no se hable de esto. ¿Qué más, Hugo? Pero Dale. Luis, por primera vez la justicia federal hace un dictamen y además el último detalle, una vez más la utilización de las universidades. Este documental de pensadores lo hacía en la Universidad de 3 de Febrero. ¿Para qué? Para evitar determinados controles, que es justamente un atributo de las entidades autárquicas como las universidades. Bueno, y cuando uno ve la lista de películas, si quieren después se la pasamos por nuestras redes sociales, de 150 películas, todas son... Tienen todo el derecho del mundo, pero todas son para el mismo lado ideológicamente. No sé, es lo mismo que Abeluto, no sé, o el presidente del Inca se ponga a hacer 150 películas con loas a Macri, ¿no? Sería O impensable. la política que defiende Macri. Bueno, sería impensable. Yo creo que este caso son los fondos reservados del Inca. Es decir, dinero manejado discrecionalmente, gente que hacía películas y después no las entregaba, gente que no hacía la película, gente que gastaba en cosas que no eran para la película y lo pasaba como gastos para la película. La verdad que nosotros vemos con mucha satisfacción este procesamiento masivo por parte del juez Bonadío, porque entre las cosas que están cambiando, y a propósito de lo que usted decía sobre el relato, está también esto. Está el cuidado de la plata pública. En este caso, como en el otro caso que ha sonado en estos días, donde se habían gastado en 4 meses 8 millones en impresiones. Ah, 8 millones eran, ¿no eran 6 millones y medio? 6 millones y medio, pero terminan siendo 8. ¿En fotocopias? Fotocopias, impresos, trípticos, en volúmenes que eran además imposibles de entregar. ¿Por qué? A ver. Porque lo que se entregaba, lo que se mandaba a imprimir, salteando cualquier tipo de licitación, eligiendo siempre a los mismos proveedores desde hace por lo menos un par de años más, es el material que acompaña la presencia de nuestro país en los festivales internacionales, material de promoción, pero que el Estado estaba pagando o el Inca estaba pagando con un costo imposible de justificar. Bueno, ahora el Inca tuvo una primera gestión de Caseta y Caseta fue desplazado o él renunció por sospecha de corrupción que todavía no se comprobaron. En realidad, él renunció. Digo, yo le pedí la renuncia. El Inca de este gobierno. Sí, yo le pedí la renuncia porque precisamente no había ido a fondo con los bolsones de corrupción que existen en el Inca y que desde hace años vienen apareciendo en distintas investigaciones periodísticas. En este caso, a partir de ahí, lo más importante es que creamos una oficina de transparencia, que de algún modo fue puesta a prueba esta semana. A partir de una denuncia anónima, en una semana teníamos desplazados, frenados los pagos, suspendidos, echados, pedidos de renuncia para 2 gerentes y además presentada la denuncia correspondiente a la Oficina Anticorrupción que dirige Laura Alonso para que luego ellos tomen las medidas. Ahora, de aquellas denuncias de hace un año, muchas han terminado en la Justicia Federal y estamos esperando precisamente los avances que el Poder Judicial haga. Desde el caso del señor que aprobaba los arreglos de las obras de la Escuela de Cine del Instituto, este señor... ¿Robito? De la escuela que dirigía Robito. Todos los arreglos de infraestructura, más de 20 millones de pesos, iban siempre a la misma empresa en facturas de muy poco dinero para evitar las licitaciones, y lo que descubrió la Oficina Anticorrupción es que el responsable de controlar las obras era socio de la empresa que las hacía. Ahora, Abeluto, muchos artistas dicen, están persiguiendo a los artistas porque el Estado tiene que fomentar el desarrollo cultural y esto es una persecución a los artistas. ¿Qué le diría yo? Que están completamente equivocados, porque el Estado, por supuesto, que tiene que fomentar la actividad cultural, pero eso no tiene nada que ver con las ideologías de los artistas, como decía antes. Yo no elijo al autor que lee, y estoy seguro que quienes están mirando no eligen a los autores que leen, a los músicos que escuchan, o a los directores de las películas que van a ver por su en ideología, función de a quién votaron. Los elige en función de su capacidad artística. Y creo que hoy, precisamente lo que podemos ver es una enorme diversidad cuando otorgamos becas, cuando damos subsidios, cuando precisamente promovemos al cine argentino en todas partes del mundo. Hay un audio del ministro Lombardi hablando de, si mal no recuerdo, diciendo que los artistas, o que Cristina y algunos otros se están escondiendo detrás de los artistas. No me dejes mentir, poneme el audio concreto para que seamos precisos, dale.
el kirchnerismo duro que estaba ayer en esta marcha y que se escondía atrás de los artistas pareciera regodearse con las dificultades. ¿El kirchnerismo duro se esconde detrás de los artistas? Lo ha hecho muchas veces, lo ha hecho en el poder, detrás de artistas, detrás de intelectuales, detrás de algunos cineastas, detrás de algunos músicos. Ahora, yo coincido y con la lo pregunta que es, dice... ¿los artistas, los músicos y los cineastas se dejan usar? ¿Lo hacen porque defienden un proyecto o lo hacen por dinero? Tal vez yo sea ingenuo, pero yo creo en la buena fe de las personas. Creo que probablemente, a propósito de lo que estamos hablando, están viendo otra película. Ellos creen que estuvieron haciendo una revolución que nadie más vio, salvo ellos. Entonces, algunos hay, y este expediente judicial lo prueba, que se han beneficiado económicamente. Ahora, en otros casos creo que hubo ingenuidad y candor, más que otra cosa. En el caso de lo que dice mi colega, mi amigo Hernán, tiene toda la razón, porque los artistas lo que se han prestado muchas veces, y esto tenemos que entender que es un error y un horror de la política cultural y mediática del gobierno anterior, que es la utilización de los intelectuales, de los artistas y de los escritores como herramientas de propaganda. Nosotros venimos ahora de... ¿Ustedes no utilizan intelectuales, artistas y escritores como herramienta de propaganda? La delegación que acompañó a la Argentina recientemente en la Feria Internacional del Libro de Colombia. Claudia Piñero, el propio Alberto Mangel criticó, funcionario, director de la Biblioteca Nacional, criticó la presencia del fútbol en el stand. Digo, la libertad es esto. La libertad es que haya mucha gente pensando diferente, no que reemplacemos un relato por un contrarrelato. De lo que se trata es de que haya muchas opiniones muy diversas, porque el conocimiento y la cultura se alimentan de lo diferente, no de la repetición de lo mismo. Ahora, la plaza del viernes fue contundente e importante. Yo cuando era chico me acuerdo de las manifestaciones del Partido Comunista, que eran contundentes e imponentes, y después eran todos los que estaban. Es decir, no había más que eso que se veía. Yo creo que tienen claramente, digo, a ver, están perdiendo, no la política, no la economía, están perdiendo el sentido común de la época. Se han convertido en un artefacto como podría ser hoy para nosotros un televisor en blanco y negro. Son un objeto de otra época, son un tiempo de otra época y lo que sienten es nostalgia de lo que han perdido. Digo, si nosotros vemos el mundo en el que vivimos, los desafíos que tiene la Argentina, nuestro relato, lo dijo el otro día Nicolás Duhovne en la reunión de gabinete ampliado, nuestro objetivo es ser un país desarrollado, ningún otro. Queremos ser un país desarrollado. ¿Cómo cuál? Como los países desarrollados. ¿Qué ajustes van a hacer, por ejemplo, en cultura? Nosotros venimos racionalizando desde el día que llegamos. Tenemos 25% menos empleados. Una de esta semana, licitamos el servicio de limpieza de 50 edificios que dependen del ministerio, entre ellos todos los museos nacionales. Eso implica 50 millones de pesos de ahorro al año. Nunca en la historia se había licitado. Han ganado en muchos edificios las mismas empresas que ya estaban y cobrando menos de lo que estaban cobrando. Y esto se verifica en el Ministerio de Dietrich, en un montón de otros lugares, donde cuando por supuesto es la función más, si uno quiere, más antipática y más aburrida que puede tener un ministro, que es leer renglones en una planilla de Excel para ver cuánto cuesta cada cosa. Pero es parte del trabajo. Ahora, usted es el ministro de Cultura. ¿No tiene el gobierno una autocrítica más profunda para hacerse? Yo creo que el gobierno viene haciendo autocríticas en cada error. El discurso que... recibimos una bomba de tiempo, pero no lo dijeron en su momento. La organización de los ministerios... el endeudamiento que se suponía que iba a ser para infraestructura y terminó siendo un endeudamiento que terminó siendo una timba contra el LEVAC o a favor del LEVAC. ¿No tienen una autocrítica profunda para hacerse? Tenemos muchísimas horas de reflexión y de acumulación a través de esto que es revolucionario en la Argentina, que es el trabajo en equipo. Es decir, que yo pueda llamar por teléfono al presidente, que el presidente se comunique con los ministros por WhatsApp, que estemos permanentemente reuniéndonos. Yo integro un gabinete, que es el Gabinete de Desarrollo Humano, con el ministro de Trabajo, el de Educación, la ministra de Desarrollo Social, el PAMI, el ANSES, el ministro de Salud, donde cada 15 días nos juntamos precisamente para evaluar lo que hacemos bien, lo que hacemos mal, corregir el rumbo.
no hay ninguna soberbia ni arrogancia en corregir aquello que está mal. Digo, al contrario, para mí eso es precisamente uno de los datos profundamente innovadores que tiene la gestión de Macri. Ustedes dicen que no tienen relato. Yo creo que los relatos y las narrativas siempre hay. Sí, claro, hay una narrativa. A ver, ¿por qué creen que son vistos como elitistas, poco cercanos a la gente? Yo acepto que parte debe tener que ver con el prejuicio. De eso voy a hablar con Facundo Manes cuando venga acá, porque tiene mucho de eso. Tiene un trabajo hecho sobre por qué ante las evidencias más claras muchos tienen prejuicio y no las aceptan. Pero bueno, acepto que una parte debe ser prejuicio, pero otra parte debe ser por lo que están haciendo. Yo creo que claramente nuestra narración, nuestra narrativa, nuestro relato, es el relato de un porcentaje muy grande de argentinos que dijo: hasta acá llegamos, más abajo no hay nada. Tenemos que cambiar esto, tenemos que cambiarlo como un mandato generacional, pero no generacional de la gente de una determinada edad, generacional de los contemporáneos. Porque ya no le vamos a poder seguir echando la culpa a los kirchneristas, a los radicales, a los militares, a los peronistas de antes, a los de antes de antes. Ya no. La responsabilidad es de los que estamos vivos. Y la responsabilidad nuestra es construir un país vivible, convivible, como decía el presidente Mujica de Uruguay. Ministro, muchas gracias por venir. Gracias, Luis, por supuesto. Está Facundo Manes acá. Le pido a Javier Hermoso que se acerque, así presentamos el informe. Facundo, gracias por venir acá. No, gracias a vos. Primera vez que venís a la cornisa. Hola, Pablo. Bueno, vamos a hablar del cerebro argentino, el cerebro a prueba de crisis. Una primera pregunta aproximatoria. ¿Es el cerebro argentino un cerebro a prueba de crisis? Biológicamente es similar a cualquier cerebro. ¿A cualquiera? Lo que pasa es que hoy sabemos desde la neurociencia que el contexto influye en los esquemas mentales que vamos generando, tanto individualmente como sociedad. Y bueno, ciertos factores de nuestra sociedad claramente influyen en ciertos esquemas mentales. Desde valorizar la viveza criolla, que podemos hablar, hasta concentrarnos permanentemente, estar ahogados en la coyuntura y no pensar en el mediano plazo. O sea, el contexto claramente influye en la conducta humana y por eso, en cierta manera, escribimos el libro con Mateo, El cerebro argentino, para tratar de ver cómo el contexto ha influido en nuestra sociedad. Ahora vamos a hablar de eso y venimos a presentar, bueno, por lo menos yo les quiero presentar a todos ustedes, hoy lo terminé de leer, apasionante, El cerebro del futuro. Pero para hablar del futuro también hay que hablar del presente. Y el presente, en el Partido de la Costa, es un presente de un deterioro y de una administración fraudulenta notables. Nosotros por eso le pusimos a este informe dolor, impunidad y corrupción. ¿De qué se trata, Javier Hermoso? Buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. El Partido de la Costa es un partido netamente turístico. Van 3 millones de personas durante todo el verano a pasarla bien. Pero cuando tenés ciertos inconvenientes con la obra pública, eso de pasarla bien es bastante difícil. Dolor, corrupción e impunidad en el Partido de la Costa. Mirá, murieron 6 personas en el medio de una construcción muy deficiente, canillas para tomar agua potable, anuncios de grandes empresas que no arrancan nunca, una verdadera vergüenza. Esto sí que es la Argentina del atraso, mirá. Este es Juan Pablo de Jesús, intendente del Partido de la Costa desde el año 2007. Las imágenes que estás viendo pertenecen a la última visita del funcionario a la obra del espacio multicultural de Santa Teresita. De Jesús recorrió las instalaciones y habló con los medios para promocionar la mega obra de 2.300 metros cuadrados cubiertos, financiada por la provincia de Buenos Aires. Minutos después, la losa instalada de manera precaria se cayó y mató a los 6 trabajadores que ves en este momento apuntalándola. Esta obra le costó al Fondo de Infraestructura Municipal 68 millones de pesos, pero además hay 3 casos que generan sospechas de corrupción en la obra pública de la gestión de Jesús: la pesquera de la costa, la fábrica de luces LEDs y la falta de obras para darle agua potable a la población. Un presupuesto exagerado, una obra inflado, por supuesto, un sobreprecio, 2.300 metros cuadrados en el mercado, mano de obra y materiales, no supera en ninguno de los casos los 9.000 pesos. Son chicos trabajadores, los fallecidos, que vivían al día, que ganaban salarios y jornales diariamente que le alcanzaba para subsistir, ya hace 2 meses de la tragedia. En algunos casos nunca los fueron a ver, y las madres,
las mujeres sostienen la casa como pueden. Yo como familiar siento que esto no ha sido ni un accidente ni tampoco una tragedia, esto ha sido un crimen directamente. Había gente que había denunciado antes, no hubo controles, hicieron todo mal, la empresa no aparece, el intendente tampoco. ¿Sospechan de casos de corrupción acá? Sí, ya no son solo sospechas, estaban todos en negro. ¿Cómo en negro? Todos en negro. ¿Tu hermano también? Todos, no tiene seguro, no tiene nada, todos. E inclusive... O sea, tu hermano no tenía RT, no tenía aporte, nada. No tenía un sueldo fijo mensual. Nada. Este arquitecto, Taranti, de la municipalidad, ya se le había caído una losa hace 6 meses en la Avenida Libertador de otra obra pública. Es un en la Avenida Libertador. Público, sí, Taranti. por supuesto, era el responsable de firmar el plano, que además no está avisado ni por el Colegio de Arquitectos ni por el Colegio de Ingenieros, tal cual ellos lo han dicho y lo han expresado en la misma causa. Rosa, vos sos la esposa de Luis Ruiz, sí. ¿Qué te contaba él sobre la obra que estaba haciendo? Más antes que me decía que le faltaban muchos puntales, que no quería comprar más el contratista Máximo Vista. Ajá. Y después nos dijo que le comentó a mi hermano, no estaba a mi lado, mira, nosotros estamos haciendo los puntales de 1 metro así, pero no sé si va a soportar, decía mi marido, ¿no? No sé, a mí me da miedo, decía, para mí que presentía, ¿no? Los máximos responsables primero son los profesionales, segundo quienes los han contratado, quienes han firmado el contrato, la máxima autoridad municipal y el secretario de Obras Públicas, y también quien ha llevado adelante la ejecución de la obra. Quedó formalmente inaugurada la terminal pesquera del Partido de la Costa. Esto aparentemente quería ser una terminal pesquera, que la inauguraron, como dice la placa, en octubre del 2017, una obra que costó 28 millones de pesos, y en la cual estábamos muy esperanzados la gente del Partido de la Costa. Claro, iba a ser fuente de trabajo para ¿cuántas personas? Y ellos habían dicho, el intendente había afirmado que le iba a dar 600 puestos de trabajo directa e indirectamente. ¿Cuánto tiempo duró ese trabajo de escamar, filetear? Ese trabajo no duró ni 1 minuto porque nunca se puso en práctica. ¿Nunca? No, esta terminal pesquera, como vos ves, el día que la inauguraron había 14 fileteros acá, que vinieron, cortaron las cintas, sacaron una foto con los chicos, con los fileteros, pero al día de hoy esta fábrica no ha generado ni un puesto de trabajo. Finalmente, quedó inaugurada la primera etapa de la empresa Colt Fusion en el polo industrial de la costa. Veíamos cuando anunciaron con bombos y platillos en 2012 que íbamos a tener 200 puestos de trabajo en el Partido de la Costa, que el invierno es muy duro y no hay puestos de trabajo, que es por lo que la gente tiene que emigrar permanentemente. Nuestros vecinos padecen esa falta de trabajo, entonces veíamos esto con una alegría increíble. Íbamos a poder enviar a toda Latinoamérica las luces producidas en el Partido de la Costa. Imagínate vos lo que eso significaba para nosotros. Más de 70.000 habitantes del Partido de la Costa, de las localidades de San Clemente, Las Toninas, Costa Chica, Mar del Tuyú, Costa del Este, Aguas Verdes y Mar de Ajó, no tienen agua potable ni cloacas, provocando así un perjuicio al 65% de la población. Dicho inconveniente es histórico en el distrito, pero se agravó durante los últimos 20 años en la gestión de la familia de Jesús. Durante el verano, con la llegada de 3 millones de turistas, la escasez de servicios públicos termina de colapsar. Fíjate, esto llama poderosamente la atención, son canillas comunitarias. ¿Esto es para consumo, señor? Sí. ¿Sí? ¿Y cuánto hace que tiene que hacer este trabajo de venir a buscar agua? Siempre. ¿Siempre? Cada 4 días vengo. ¿Cada 4 días viene? Claro, porque lo que pasa es que el agua que tengo allá es mala. Yo estoy en Mar del Tuyú. Ajá. No se puede lavar. Y acá, ahora, en esta época, hay 4 canillas que funcionan. Pero en verano, ¿cómo es? Funcionan 2. Y en Al verano revés. hay colas que dan la vuelta. Porque todo el mundo, Claro, ahorita viene claro, a buscar agua. claro. ¿Qué me cuenta de esto? Estamos en la prehistoria. La verdad que sí, un retroceso. Pues ya tendríamos que tener el agua natural. El turista viene y ve esta situación,
no le cae muy bien. No importa, los impuestos cobran. ¿Los impuestos se pagan bien? ¿Cuánto le costaría al municipio y a las 110.000 personas que viven en el municipio poner agua potable y cloacas? Es una obra de aproximadamente 700 millones de pesos. Es más fácil ponerle 4 flores a una plaza que darnos calidad de vida. El agua, la cloaca, el gas natural son calidad de vida. Bueno, en el Partido de la Costa las autoridades se están moviendo, queriendo presentar o simular ¿qué, Javier Mozo? Que la pesquera, que nosotros mostramos que estaba cerrada desde octubre del año pasado, con un día funcionando en la inauguración precisamente, comenzaba a trabajar. El domingo pasado publicaron esto, de la Costa Info. Desde este lunes estará abierto la venta al público en la terminal pesquera municipal de la Costa todos los días de 8 a 16, en un claro mensaje del municipio diciendo, bueno, hubo un programa de televisión que estuvo mostrando todos los problemas que tiene el municipio. Nosotros tratamos de reflejar de que la pesquera está funcionando, pero la pesquera, más que pesquera, para darle trabajo a entre 500 y 600 personas, es una pescadería. Gracias. Bueno, Facundo, de nuevo, gracias por venir acá. Gracias a vos. El último libro de Facundo, flamante, se está vendiendo como pan caliente, El cerebro del futuro. ¿Se ve ahí? Gracias, esa es mi mano, El cerebro del futuro, Facundo Manes. ¿Vos sabés cómo funciona la cabeza de un argentino que cada vez que sube el dólar enloquece? ¿Qué quiero? ¿Es memoria, no sé si es emotiva, memoria angustiante? Mirá, lo que sabemos es cómo funciona el cerebro ante el peligro, ante la incertidumbre. Y uno tiene un sistema de detectar el peligro bastante evolucionado, porque básicamente lo que hizo la especie humana fue huir el peligro y buscar el placer. De hace 100.000 años ahora. Huir del peligro y buscar el placer. Eso es básicamente lo que hizo nuestra especie en miles y miles de años. Entonces tenemos un circuito cerebral bastante sofisticado para detectar el peligro y huir. Y cuando vemos el peligro, tenemos una respuesta de miedo que hace que nos paralicemos, que ataquemos o que huyamos. Y cuando se suma la incertidumbre, aumenta la ansiedad, que es imaginar escenarios difíciles, preocuparse y todas las conductas que vienen a posterior. Bueno, podríamos, con tu mirada científica y con mi mirada política, podríamos concluir que el argentino se cubre inmediatamente. Se cubre porque ya es como una especie de... Tiene el instinto de supervivencia bien desarrollado. Y cada 3 años, 4 años suceden cosas parecidas. ¿Esto es bueno o es malo? Tener el cerebro siempre tipo comando, ¿viste? El comando en guerra, siempre en alerta. ¿Es bueno o es malo para la vida? Y mira, muy bueno no es, porque nos estresa a nivel individual, pero a nivel de sociedad, con todo el potencial que tenemos, el recurso humano maravilloso, los recursos naturales, la gente maravillosa que tenemos un gran porcentaje de la sociedad pobre, desigual, sin un futuro, un plan de futuro, un proyecto de país, no nos unimos en nada. Quizás estas crisis permanentes, además del daño que nos hace a nivel personal, nos impide pensar en el largo plazo, en el mediano plazo, ¿no? Y nos hace, como digo siempre, estar en la guardia del hospital. Si la Argentina fuera un hospital, sería la guardia. Siempre estamos en la emergencia. El hospital es mucho más que la guardia. Tiene clínica médica, tiene investigación, tiene maternidad. Si la Argentina fuera, nuestro país sería un hospital, sería la guardia. Siempre estamos en la coyuntura, ahogados por la coyuntura. Entonces, quizás por las crisis permanentes, y además puede haber una autoprofecía, ¿no? Va a venir la próxima crisis, entonces no tomo riesgo, no invierto en el mediano plazo. Yo creo que tenemos que empezar a planificar un país para las próximas generaciones, no para las próximas elecciones, si no vamos a estar permanentemente... No para las próximas elecciones. Un país para las próximas generaciones, no para las próximas elecciones. Y sí, porque cuando uno... Yo entiendo también a los políticos que entran a la función y empiezan a sobrevivir, a cuidarse de los gambetazos de los otros, de las patadas. Todos los recursos cognitivos son limitados. Entonces, cuando vos... ¿Son limitados? Claro. Imagínate vos mañana descansando en tu casa a la tarde con el celular, haciendo multitarea, pasando del WhatsApp al Twitter, email, al Internet. A la media hora estás agotado. En tu libro vos decís eso, ¿no? El multitasking es... Cuidado que el multitasking puede ser muy canchero, pero te come la cabeza mal, ¿no? Sí, la multitarea baja el rendimiento cognitivo, bajan algunos
puntos en el coeficiente intelectual, nos estresa, nos da ansiedad. Creemos que somos más productivos, pero en realidad somos menos productivos. Hay que usar la tecnología, es fantástica, nos permite cosas increíbles, pero hay que tener cuidado, hay que volver a tener introspección, a vivir el presente, disfrutar esta charla. Yo estoy llegando con mis ideas, mis pensamientos a mucha gente. Si uno vive acelerado, haciendo cosas, viendo el rating, se va el momento e incluso disminuye la felicidad o el bienestar. Igual estamos felices porque el rating no nos está dando bien. Facundo, ¿existe la viveza criolla o solo se trata de algo que inventamos nosotros? Es un mito que inventamos nosotros para quedar bien. ¿Somos vivos? En la evolución de nuestra especie, un salto... Nosotros tenemos que ver, para entender el cerebro humano, una película de miles y miles de años, cientos de miles de años, y hubo saltos evolutivos. Un salto evolutivo, aunque no nos guste, fue la capacidad de engañar. La capacidad de engañar es como el lenguaje o la memoria, es una habilidad cognitiva. Y también de autoengañarnos. Perdón, o sea que, ¿es una capacidad del cerebro la de engañar? Claro. Vos, si esta charla no te gusta, porque me conocés, cuando termine o te defraudas esta charla, vos no me vas a decir, che, estuviste pésimo, Facundo. Bueno, vos por ahí sí, pero bueno, en general uno omite, también es engañar. O sea, lamentablemente los autistas son literales, no tienen la capacidad de engañar. ¿Pero no se nota eso? Pero uno hace a veces... es una habilidad cognitiva normal. Lo que quiero decir es que todo cerebro humano, en cualquier parte del mundo, tiene la capacidad de engañar y de autoengañarnos. Por eso se crearon las instituciones, por eso se crea el contrato social, por eso uno respeta al otro. El cerebro de un dinamarqués es el mismo nuestro, pero en Dinamarca hay sanción social. Si uno comete un delito acá, muchas veces la ley es una sugerencia. Entonces, eso va generando esquemas mentales donde se tolera la corrupción y se reivindica la viveza criolla. ¿Cuántas veces yo escuché, o vos también, bueno, robó pero hizo? Eso es una locura. Si vos una locura. Che, estuvo en la función pública y no se hizo millonario, es un tarado. ¿No escuchaste eso vos? Sí, muchas veces. Y eso es una cosa insólita. Cuando vos vas a países que han logrado desarrollarse y ser inclusivos, esto es un delito, la gente sanciona socialmente y eso nos va cambiando. Hay experimentos que muestran que vos sos más altruista y te portás mejor cuando hay otro mirándote. Por eso la gente las comidas de gala dona, porque lo mira mucha gente. E incluso si hay miradas artificiales. Y hay, por ejemplo, acá hay una mirada que es un dibujo, nosotros dos vamos a actuar mejor. O sea, cuando hay una mirada del otro, cuando hay una... Cuando nos están mirando nos portamos sociedad. Por eso es muy importante que la sociedad tome un rol en la Argentina y presione por estas cosas. Y se comprometa. Hay un artículo tuyo muy interesante que escribiste en Perfil hace un tiempo sobre la idea de que cuando uno tiene un prejuicio, por más que vos lo llenes de evidencias y le digas, no, esto no es así, el tipo, sus prejuicios, su conjunto de predatos lo van a llevar siempre a defender su idea. ¿Me desarrollás eso? Sí, la grieta, te lo resumo y después te lo explico porque es parte de la grieta argentina, que también está en España con Cataluña, en América con Trump, anti-Trump. Uno de los sesgos argentinos es pensar que nuestros problemas son únicos, ¿no? En todo el mundo hay grieta. Lo que pasa es que países que se desarrollaron, más allá de la grieta, logran ponerse de acuerdo en 2 o 3 cosas. Acá no podemos ponernos en nada de acuerdo a mediano y largo plazo. Pero te cuento un ejemplo, que la gente no cambia con la evidencia. A medida que uno crece... Con la evidencia, cuando vos le tiraste los papeles, no cambia. Te cuento por qué. Porque nosotros, déjame explicarte esto porque es clave, para mí es uno de los problemas de Argentina de hoy. Sí, tomate todo el tiempo. Y vos lo vivís también, todos lo viven. Nuestro antepasado, hace 30.000 años, tenía el mismo cerebro que nosotros. Y estaba en la selva, un antepasado nuestro, el mismo cerebro, y veía una sombra. Y no podía ponerse a racionalizar si las características de la sombra era por un tigre, un oso peligroso, o por una rama que hacía sombra. ¿Por qué? Porque si era un tigre o un oso, no vivía, lo mataban. Entonces huía. Primer concepto, más importante que la verdad es sobrevivir. Segundo concepto, más importante que la verdad es pertenecer a un grupo social, que el otro te acompañe en el pensamiento. Te cuento un ejemplo. Ah, claro. ¿Por qué? Porque vos te sentís... Vos tomate el tiempo para esto. Yo te voy a hacer una cosita de segundos, pero de paso me dejás pensar para esto. Yo sé lo que decís vos. Uno se siente más confortable con gente que crea que piensa como uno, aun cuando esté equivocada, que
con alguien que lo confronta y por ahí tiene la verdad. Es muy arriesgado eso, pero quizás yo te puedo plantear alguna experiencia personal. ¿Me esperás un segundo solamente? Muy interesante lo que decís. Te puedo explicar por qué es así. Hace unos años, una revista científica muy importante, médica y científica, Lancet, publicó un artículo que decía que las vacunas producían autismo. Eso luego se comprobó que era falso, que el científico que publicó eso hizo fraude. Lo sancionaron, sacaron el artículo de la revista y luego hubo muchos trabajos científicos que demostraron que las vacunas no producen autismo. De hecho, le digo a la sociedad, las vacunas no producen autismo. Pero en el mundo quedaron muchos padres y médicos, inclusive, impresionados, con el miedo de que vos vas a esa gente que actualmente hoy piensa que las vacunas producen autismo y le demostrás la evidencia científica, le contás que eso fue un fraude, que hay muchos trabajos científicos que demuestran que no, y ¿sabes qué hace la gente? Ignoran esa información y buscan a alguien que piensa como ellos. Más importante que la verdad, además de sobrevivir, es pertenecer a un grupo social. Es la identidad. ¿Por qué? Porque esto es muy importante para entender porque hay una solución a esto, hay que hacer un esfuerzo. Hay que entender que nosotros, como tenemos recursos cognitivos limitados, vivimos en forma automática. Entonces, 2 más 2 es 4. Un día lo aprendimos, ahí gastamos energía mental. Pero ahora es automático, 2 más 2 es 4. 5 por 7 dividido 5, ¿cuánto es? Hay que pensar. Podemos hacerlo una vez al día, pero no siempre, no podemos vivir racionalizando. Entonces vivimos en forma automática. Y también tenemos esquemas mentales. Los alemanes son todos honestos, los porteños son todos agrandados, los ingleses son todos piratas. Entonces, desde que nacemos... Preconceptos. Desde que nacemos vamos construyendo con la historia familiar, cómo percibimos la realidad. Cada uno de nosotros va formando esquemas mentales. Los ingleses son un poco piratas. No, mentira. Eso es lo que yo pensaba cuando fui ahí. Sí. Y vemos la vida con un cristal. Y tenemos nuestros preconceptos. Cuando una evidencia nos dice que estamos equivocados, nos pone en una situación de disconfort cognitivo, disonancia cognitiva. Entonces nosotros no queremos eso y vamos por la vida. ¿Sabés qué vamos por la vida? Disonancia cognitiva. Sí, y ¿sabés qué hacemos? Nosotros todos vamos por la vida con nuestros preconceptos, con nuestros esquemas mentales en forma automática, como vivimos, la mayor parte del día vivimos en forma automática, desechando todo lo que no coincide con lo que pensamos y tomando todo lo que coincide con lo que pensamos, más allá que sea verdad o no, más allá que tenga evidencia. Por eso leemos los diarios que opinan como nosotros. Por eso en Twitter seguimos a las personas que opinan como nosotros. No cambiamos con la evidencia. Y eso, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo se soluciona? Porque a mí me parece un dato, de una pobreza intelectual. Yo no me quiero mandar la parte, pero yo soy una persona incómoda intelectualmente. Todo el tiempo me estoy preguntando si es verdad la idea que defiendo, si no se está equivocando. Te voy a hacer un ejercicio, ¿ves? A ver. ¿Qué ves positivo en el gobierno kirchnerista? Los primeros 2 años del gobierno de Kirchner, las políticas de derechos humanos, la asignación universal por hijo, que no es universal, pero que tomaron de otro proyecto, pero que la pusieron en marcha y funcionó bien. Bueno, mirá si viviríamos así. No digo que... Pero eso es un esfuerzo, claro, ¿verdad? pero ¿sabés lo que pasa? Cuando yo respondo esto... No, yo no hice ningún esfuerzo porque yo lo pienso realmente. Cuando yo respondo esto, el que está del otro lado, que tiene un prejuicio determinado, dice, no, o te putea, o yo, por ejemplo, yo hoy hablé en el editorial, no es importante, yo fui crítico del relato K, que me parece que conlleva corrupción, no te quiero meter en la política, y también del relato M, porque genera un relato, aunque sea un relato distinto, que todavía no tenga grandes bolsones de corrupción, y planteé eso, y estoy seguro que muchos se habrán enojado. Pero está bien que se enojen. Mirá, por eso, sí. Déjame, porque vos dijiste una cosa importante, ¿cómo se sale de esto? Yo lo que quiero plantear es que hay que hacer un esfuerzo. Como hiciste un esfuerzo recién, no lo hiciste recién porque ya lo planteaste, pero algún momento lo hiciste. Sí. Vos, que no sos kirchnerista, pensaste algo positivo del kirchnerismo. Entonces, en un momento fue un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo. Pensar que el otro puede tener semilla de verdad. Para eso necesita empatía. Empatía es una palabra que cada vez vamos a escuchar más en el futuro, para mí es clave en el futuro, es imaginar qué siente el otro e incluso sentir la alegría o el dolor del otro. ¿Eso es la empatía, sentirla? Claro, hay 2 tipos de empatía. Una cognitiva. Yo puedo imaginar qué pensás vos, cognitivamente. Yo pienso que vos estás triste. Pero además puedo sentir tu tristeza. O sea, hay una empatía cognitiva que es... Me notás medio paranoico. O alegre. Pero el tipo paranoico. Y a veces pasa en la política también, que hay políticos que
le entendemos lo que dice cognitivamente, pero no emocionalmente. Es una empatía cognitiva y emocional. Pero además para salir, además de un esfuerzo de empatía, hay que tener proyectos inspiradores por encima de la coyuntura. Es decir, bueno, cuando los argentinos decidieron hacer la escuela pública, fue un proyecto superador, más allá de las coyunturas, de los fenómenos del momento, digamos. Entonces, hay que tener una utopía, un proyecto. En la vida, los seres humanos... Un propósito. Bueno, eso nos da... Vos cuando eras chico, ¿no querías ser periodista? Sí. Y bueno, luchaste, tuviste la coyuntura día a día, días malos, días buenos, pero lograste ser periodista. Yo quería ser neurólogo. Un poco mal, pero... Yo quería ser médico. Eso es un propósito. Las sociedades también necesitan propósito. Entonces nosotros tenemos que ver qué queremos. Que en la Argentina, mira, yo te digo, con dos propósitos, que vos me vas a decir si no podemos estar de acuerdo. Nuestro contexto histórico nos puso a nosotros, los que estamos vivos, como decía el ministro, con un desafío. Si nosotros logramos que en los próximos años todos los chicos en este país coman bien, ya hacemos una contribución histórica. Que no tengan anemia. Significa salir de la pobreza, ¿no? Significa, o por lo menos acercarse y que sepan leer cuando terminen primero que terminen la mayoría de tiempo la secundaria. Y que terminen. Y segundo, que lean y que hagan un cálculo matemático. ¿No podemos ponernos de acuerdo en que en los próximos 5 años todos los argentinos hacemos un esfuerzo para eso? Bueno, a veces este anteojo que tenemos, que cada uno mira la realidad, no nos permite unirnos por un proyecto superador para... Eso me lleva a otra pregunta. ¿Por qué estamos discutiendo siempre las mismas cosas, Facundo? Pero cosas de 20 años, 30 años, ¿por qué? Mira, cuando yo era chico, escuchaba, eso es una buena... Cuando yo era chico en Salto escuchaba fuga de capitales, economistas hablando de inflación. Fondo monetario. Hoy tengo 49 años y siento lo mismo, escuchamos la misma cosa. Yo creo, sinceramente, que si no invertimos en la gente, el crecimiento económico no es sustentable a largo plazo. Vamos a tener veranito económico. Nosotros no invertimos, no pensamos en la salud pública, en serio, no pensamos en la ciencia, en el valor de la ciencia. Bueno, vos planteas mucho la idea del valor de la ciencia aplicada. Hay una cita de Husserl que es muy interesante en tu libro. Yo recomiendo mucho el libro El cerebro del futuro. Es muy inspirador, es muy inspirador. Ahora, ¿se puede pensar en impulsar mucha ciencia aplicada con el 30% de pobreza, con emergencia económica, con el dólar como está? Yo te lo digo al revés. Si no hacemos eso, si no invertimos en educación de calidad, si no nutrimos a los chicos bien, si no invertimos en ciencia, innovación y tecnología, no vamos a derrotar la pobreza. Mandela decía, la mejor arma contra la pobreza, para reducir la educación. A Nehru, el arquitecto de la India moderna, a Nehru lo criticaban, porque Nehru había formado en el exterior y había visto que los países que se desarrollaban no eran desarrollados y luego como hobby invertían en ciencia, en innovación, en educación. Se habían desarrollado y habían podido ser inclusivos porque antes habían invertido en las personas, en la educación pública, salud pública, en ciencia. Entonces Nehru, cuando fue a la India, invertía en proyectos científicos, en institutos científicos, y los hindúes, la oposición le criticaba, decía, pero ¿cómo con la pobreza que hay en la India usted invierte en ciencia, innovación y tecnología? Y él le respondió, Nehru, el arquitecto de la India moderna hace décadas, dijo, miren, justamente porque somos pobres no podemos darle el lujo de no invertir en innovación, en ciencia, en educación de calidad. Mira, ayer estaba mirando... Es al revés. Ayer estaba mirando la final de la Champions. ¿Tenemos tiempo de poner eso un poquito? Porque me quise tener empatía y me quise meter en el cerebro del arquero del Liverpool. Ese pobre arquero, bueno, lo cuento primero brevemente, le hicieron 2 goles muy sonsos, lo están mirando 500 millones de personas en el mundo. Se sentía esa energía. Y el tipo hizo varias cosas. Uno, cuando le hicieron el primer gol o el segundo, ya no me acuerdo, se tapó la cara. Después otra cosa que hizo fue ir alrededor, hizo una especie de vuelta olímpica. Bueno, míralo, porque yo, ¿sabes qué pensé de mi casa? Si no es fuerte emocionalmente este tipo, perdón por lo que voy a decir, se suicida. Mira, miremos un poco. Final de la Champions, ayer. A ver. Ahora sí, Toni Kroos, espera Cristiano. Arriba Benzema, finalmente. Loris Karius. Mira, ahí está. Bueno, ¿ves, Facundo? Eso en fútbol es... Y la cara de ese pobre arquero, yo digo pobre porque... ¿Cómo funciona un cerebro así en el medio de tanta presión? Bueno, seguramente es un momento traumático. Muy traumático, pero no se lo olvida más en la vida. Bueno, pero hay que ver, ahí vamos a ver. Estamos viendo. Ese otro gol. Yo creo que el segundo gol se lo hicieron, entre otras cosas, porque estaba afectado como estaba por el primer gol, que se lo hizo él.
y se empieza a tapar la cara. No quería que la gente lo viera, no quería que las imágenes lo tomaran, ¿no? Y se dio una vuelta completa para pedirle perdón a todos los hinchas que yo creo que de alguna manera le tuvieron cierta compasión. No sé cómo habrá pasado. Le tuvieron empatía. Como vos en tu casa, vos tuviste empatía, vos sentiste el dolor de ese hombre. Yo sí, la verdad que sí. Mira, más allá del evento traumático de ayer, yo también lo vi el partido y el primer gol no lo había visto, fue terrible. Pero lo que vamos a ver en esta persona es si es resiliente o no. Alguien no tan resiliente va a ver lo negativo, va a ver que defraudó a 500 millones de personas. Y alguien con resiliencia que ve la mitad llena de este vaso va a decir, bueno, fue un error importante en mi carrera, pero voy a tratar de... Esto no es el fin del mundo, hay otros problemas más importantes, los hinchas van a entender, fue un partido, se pierden partidos. O sea, ahí está el mecanismo de... la manera en que pensamos impacta en la manera que sentimos. Y él puede cambiar la manera que piensa para cambiar la manera que siente. Es un ejercicio que hay que hacer. Y también tiene que ver con... Cada uno tiene esta característica en forma individual. Hay gente más resiliente y menos resiliente. La gente menos resiliente muchas veces necesitan ayuda para cambiar el pensamiento. ¿Cómo es tu cerebro, Facundo Manés? Es un cerebro normal. Es un cerebro curioso. Que admira la gente mejor que yo admiro a las personas más inteligentes que yo, la gente más bondadosa, más valiente que yo. Es un cerebro argentino, en cierta manera. Yo quise vivir acá, quiero que mis hijos vivan acá, tengo el contexto argentino. Y es un cerebro que trata de ser feliz, intentar ser feliz. También hay datos de la ciencia como que nos produce bienestar y trata de hacerlo. Y es un cerebro básicamente estándar, te diría. ¿Hay una manera científica de ser feliz? Mira, la ciencia puede medir cosas que sean evaluables, ¿no? Muchas veces la gente habla de memoria o de inteligencia y la ciencia puede medir ciertos aspectos que son medibles. Con la felicidad pasa lo mismo, con el bienestar pasa lo mismo, pero hay ciertos datos desde la ciencia, muchos estudios científicos que muestran algunas cosas que nos dan felicidad o bienestar. Muchas son parecidas a los que nos decían nuestros abuelos, pero la ciencia lo confirma. Hay un porcentaje que es increíblemente genético. Que tenga más felicidad o más bienestar depende... 30 y pico, ¿no? Más o menos, un porcentaje. 36, antes se pensaba que era más, ahora más o menos del 30%, pero hay un porcentaje... O sea, si vos viniste de familias felices vas a tener un pedacito de felicidad. La genética juega un rol. La expectativa también. O sea, si vos querés trabajar en no sé en tal lado, pero si yo quiero ganar el premio Nobel, pero no lo gano, voy a ser infeliz y realmente puedo haber contribuido de otra manera. La expectativa es importante. También tener un propósito. Es muy importante en la vida. La gente no trabaja por el dinero. Vos no hacés periodismo, todo lo que trabajas por el dinero. Es porque te gusta y el médico del hospital público y el docente no trabaja por el sueldo. Tener un propósito es importante. También vivir el presente. No estar rumiando acerca del futuro que hacemos y no repasar el pasado. Y también el vínculo humano. Es muy importante tener vínculos humanos. No solo vínculos humanos profundos, sino en el día a día. Sí. Mirarte a la cara, eso es muy importante. Y hay algunas cosas más, pero sí, si tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Bueno, quiero decir que ayer Fontevecchia, en el medio del revoleo político, él no va a decir nada de esto porque yo no lo quiero meter, mencionó a Tinelli, por un lado, y a él como alguien que podía convertirse en presidente desde fuera de la política. No va a decir una palabra Facundo Manés y yo tampoco se lo voy a preguntar. Solamente le voy a agradecer que estés acá con nosotros. Gracias a vos. Bueno, muy lindo la pasamos. Un placer. Como siempre. Parece que Luis Novarecio quiere hablar conmigo, ni bien haga la apertura de su programa, y yo voy a estar encantado de hacerlo, señoras y señores. Luis Novarecio con una serie de invitados espectaculares, y yo me voy a quedar un ratito con él, seguramente.